Hola gente linda, ¿cómo están? Dios me los bendiga. El día de hoy quiero compartirles esta canción que compuse hace unos cuantos años atrás y se llama Yo he estado allí. Y luego de cantarla me gustaría comentarles cómo fue que compuse esta canción. Para honra y gloria de Dios. Yo he estado allí en ese horror, dentro del pozo de fango y de lodo que causa dolor. Me he sentado allí en ese lugar donde la muerte, el odio y el hambre no tienen final. Prefiero servir al Rey y Señor, a Cristo Jesús, quien su vida dio a cambio de mí. Y aunque no vea yo dinero y poder, prefiero servir a la vida y amor que me da el Señor. A Él prefiero servir, a Él prefiero servir. Muchas veces mentí y otras veces lloré. Tanto pecado que corrompe el alma en el mundo encontré. Miedo sentí, desesperación, infidelidad, dinero, traición, en el mundo amé yo. Aún prefiero servir al Rey y Señor, a Cristo Jesús, quien su vida dio a cambio de mí. Y aunque no vea yo dinero y poder, prefiero servir a la vida y amor que me da el Señor. A Él prefiero servir, a Él prefiero servir. Amén. Ay, mi gente, esta canción me trae tantos recuerdos porque la compuse hace muchos años cuando yo tenía poco tiempo en la iglesia. Tendría yo unos 5 o 6 años dentro de la iglesia. Hoy en día tengo como 25 años. Miren, yo quiero contarles cómo fue que Dios puso esta letra y esta música en mi corazón. Yo tengo un cuaderno viejito, miren este cuaderno, súper viejito, y aquí tengo un montón de escritos de canciones que yo he compuesto a lo largo de mi vida. Al principio yo componía canciones románticas, ¿saben? A eso de los 11 años comienzo yo a componer canciones románticas. Y por último, ya cuando digo por último en el sentido de qué es lo que hago actualmente, pues ya cuando yo conozco al Señor Jesucristo y le entrego mi vida, pues mis canciones cambiaron
de un amor platónico pasaron a ser canciones para el amor de mi vida, que es Cristo Jesús. Y esta es una de esas canciones que yo le he compuesto a él. Esta canción para mí es muy, muy emotiva porque describe un poco lo que ha sido mi vida. Yo les he contado a los que me siguen por TikTok, los que han visto mis lives, yo les he contado que yo no siempre he sido esa cristiana que se muestra en las redes sociales, aunque yo trato de ser muy transparente, muy sincera, muy yo, sin nada que esconder. Sin embargo, hoy en día yo no soy ni la mitad de lo que yo era cuando conocí al Señor Jesús. Así que la Marimilce que ustedes conocen hoy, la que no toma licor, la que no fuma, la que no anda en discotecas, la que quizás no le gustan las fiestas, donde hay licor, donde hay ambientes, digamos, de encuentros ilícitos, pues esa Marimilce hoy en día es esta, pero en la época en que yo no conocía al Señor Jesús, a Marimilce, es decir, a mí, a mí me gustaba todo eso. Me gustaba tomar, me gustaba fumar, me gustaba las fiestas, me gustaba el bochinche, el desorden. Y así era mi vida, toda desordenada. Y esta canción trata de eso. Fíjense que yo digo en esta canción que yo he estado allí en ese horror. Yo cuando compuse esta canción estaba leyendo un salmo, el Salmo 40, que dice que Jehová escuchó mi clamor y me sacó del pozo cenagoso. Pero yo estaba leyendo ese salmo y yo me inspiré en ese salmo porque yo pensé en lo que David, me dan un poquito de ganas de llorar, yo soy muy llorona, disculpen, porque yo estaba leyendo la historia de David cuando David estaba escribiendo eso y pensé en lo mal que se debe haber sentido David después de haber mandado a desvivir a Litita, que él lo puso en primera fila. Ustedes deben conocer la historia, si no se las recomiendo que la lean. Y bueno, yo estaba pensando en el sentimiento que debe haber tenido David cuando escribió este salmo, porque David sabía que él estaba hasta aquí cubierto de barro, o hasta aquí, mejor dicho, cubierto de barro. Y así me sentía yo. Antes de yo conocer a Cristo, yo me sentía hundida en el fango, hundida en el lodo cenagoso. Y me sentía desesperada, vacía. A pesar de que yo creía que yo era feliz y que yo sentía que mi vida estaba bien, uno sabe que no es verdad. No hay una felicidad plena ni completa cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón. Y por eso es que yo comienzo esta estrofa diciendo: yo he estado allí en ese horror. Porque sé que muchos, al igual que yo, se deben sentir en un horror, que sus vidas no son lo que deberían ser. Y dice: dentro del pozo de fango y de lodo que causa dolor, porque hay que ver que el pecado causa mucho dolor. Dice que yo he estado allí en ese lugar, dentro donde la muerte, el odio y el hambre no tienen final. Ese lugar es el pecado, ese lugar es el estar en pasos que no agradan a Dios y que te llevan al final a eso, al hambre, a la desesperación, a la muerte. Entonces, bueno, yo he estado allí en ese lugar. Y dice: prefiero servir al Rey y Señor, porque Dios me ha dado muchos dones. Y les repito, me da mucha ganas de llorar hablar de esto porque no es fácil contarles que yo estaba llena de lodo y que Dios me sacó de allí, que Dios limpió mi vida de todo ese fango. Disculpe. Tuve que limpiarlo un poquito. Estoy muy sensible últimamente y bueno, yo soy una persona sensible. Muchas veces yo hago los videos y corto estas partes porque sé que no. Primero, sé que mucha gente no cree en las lágrimas de otros y me choca cuando la gente piensa que yo estoy fingiendo mis lágrimas o que estoy fingiendo mi dolor, pero Dios me conoce. Dios me conoce y yo quiero que ustedes también me conozcan, que ustedes sepan que lo que yo he vivido es real y yo comparto con ustedes la realidad. Porque aquí dice: prefiero servir al Rey y Señor, porque a mí me han ofrecido tantas cosas. Ustedes no tienen idea, mi gente, lo que yo he tenido que rechazar y a lo que yo he tenido que renunciar. Que quizás yo ahorita tuviese mucho dinero, pero yo he preferido servir a Cristo. A mí me han ofrecido ser modelo,
Cuando yo era soltera era delgada, muy, muy bonita. Bueno, no es que yo ahorita no sea bonita, soy bonita, pero era mucho más bonita que ahora. Y en varias oportunidades me ofrecieron ser modelo, pero yo rechacé esas oportunidades porque me daba miedo esa vida. Me han ofrecido grabar discos y cantar para el mundo, música secular, me han ofrecido ser cantante de grupos bailables, ganando bien, ¿saben? Cada toque. Y me han ofrecido muchas cosas que ustedes no se imaginan, a las que he tenido que renunciar. Hace poco, de hecho, en una de mis redes sociales, una agencia me captó. De hecho, hicimos una prueba de un par de semanas y cuando yo vi que ellos querían era que yo estuviera pues haciendo dinero, que es lo que al final el mundo quiere, dinero. Yo renuncié a la agencia que me estaba, digamos, eran como mi manager, algo así. Y yo dije, no, esto no es lo que yo quiero, porque ellos ya me estaban diciendo cómo iba a ser mis videos, qué es lo que yo iba a publicar, y no, porque este canal es para Dios. Yo al final siempre trato de mostrarles a mi Dios, a mi Rey y a mi Señor Jesucristo, y lo hago a través de mis videos, de una receta, de una anécdota o de mi música, como en este caso en este video. Y por eso dice que yo prefiero servir al Rey y Señor, a Cristo Jesús, quien dio su vida por mí, porque estoy clara en que el Señor Jesús dio su vida por mí. Y luego dice en la segunda estrofa, hay una parte del coro que dice, aunque no vea yo dinero y poder, prefiero servir a Cristo Jesús. Mire, a mí me han ofrecido incluso entrar en la masonería. ¿Qué no me han ofrecido a mí en esta vida? De verdad que me han ofrecido incluso ser parte de cosas de brujería, de santería. No sé, en mí siempre ven cosas fuertes. La gente ve en mí talentos y dones. Y siempre me ofrecen cosas. ¿Y por qué tú no haces esto? Y únete con nosotros y vente para que hagas esto con nosotros. Y yo siempre tengo que dejarle muy claro a la gente a quién sirvo. Y tengo que dejarle muy claro a las personas para quién quiero yo trabajar. Y yo trabajo para el Señor. Y ustedes dirán, tú ganas, o sea, tú trabajas para el Señor. Mira, yo no gano dinero por esto que yo hago. De hecho, en este momento yo no estoy ganando ni medio con YouTube. Nada, ni $1 me he ganado con YouTube. Yo no sé si más adelante, si tú estás viendo este video, yo estaré ya monetizando, que en realidad sí quiero hacerlo. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Pero en este momento yo lo hago simplemente por amor al Señor. Y me encantaría que esto me generase dinero, ¿cómo no? Porque el dinero paga las cuentas y eso sería genial, que yo pudiera vivir de hacer algo que amo, que es predicar el Evangelio. Pero por ahora yo no gano dinero y yo prefiero servir a Cristo antes que tener poder y dinero. Porque el dinero y el poder es muy bonito, muy sabroso, sí, cómo no, pero al final te deja una vida vacía, al final no te lleva sino a la muerte, al dolor, a la desesperación. Y yo he conocido la felicidad en Cristo y eso es lo que yo quiero en mi vida. Por eso la estrofa del coro dice, prefiero servir a la vida y amor que me da el Señor. Y es que la vida en Cristo es más sencilla, es una vida más tranquila, más pacífica, pero es una vida de mucha felicidad, que realmente te lleva a ser feliz. Dice en la segunda estrofa, muchas veces mentí y otras veces lloré. Y esto es cierto. ¿Cuántas veces yo no mentía por salir del paso? ¿O cuántas veces no lloré por dolor? Si lloro ahora, imagínense antes de conocer a Cristo, pues mucho más. Pero ahora yo lloro por sentimiento, por sensibilidad. Pero antes yo lloraba de dolor, porque la vida me causaba dolor. Hoy en día la vida no me causa dolor, pero lloro porque soy muy sensible. Dice, tanto pecado que corrompe el alma en el mundo encontré. Y esto es muy cierto, porque es más, no voy a contar las cosas íntimas de mi vida, pero les puedo garantizar que hubo cosas en mi vida de las cuales me arrepiento. Y ustedes dirán, pero no hay que arrepentirse. Sí, me arrepiento. Me arrepiento de haber hecho cosas que no sé por qué las hice. Y bueno, Dios las permitió en mi vida porque tengo libre albedrío y decidí hacerlas, pero me arrepiento de haberlas hecho. Y si pudiera retroceder el tiempo, no las haría. Por ejemplo, fumar es un hábito que yo no tendría. Que perjudicó mi garganta por muchos años. Todavía tengo secuelas de haber fumado. El beber es algo que nunca hubiera hecho. Por mencionar algunas cosas que de verdad no me hacen sentir orgullosa. La última estrofa dice, miedo sentí y desesperación. Y sí, cuando tú no tienes a Cristo en tu vida, llegas a tener ese sentimiento de desesperación
que no es un desespero como cuando tú estás en prueba, que los cristianos pasamos por prueba y nos sentimos a veces desesperados, mas no desamparados. En cambio, cuando tú no tienes a Cristo, tú te sientes realmente desamparado, te sientes solo, sientes que no vas a poder con lo que estás viviendo, que no va a haber un final bueno, pero en Cristo todo lo puedo, dice la palabra. Y bueno, sí, dice infidelidad, dinero y traición en el mundo amé yo. Sí, yo deseaba muy jovencita ser una cantante famosa como Shakira, como otros, y deseaba tener mucho dinero, y conocí la infidelidad, conocí la traición, traicioné y fui infiel, pero con Cristo conocí la fidelidad y conocí la lealtad y tuve la oportunidad de pedir perdón a quienes haya hecho daño y tuve la oportunidad de ser una persona, digamos, agradable a los ojos de Dios, aunque sé que no soy perfecta. Sin embargo, anhelo ser perfecta y busco esa perfección que sé que solo la puedo encontrar en Cristo Jesús y que sé que solo su Espíritu Santo me la puede dar. Y esto es esta canción y yo espero que la hayan disfrutado, que les haya gustado. Gracias por haber llegado hasta aquí. Como siempre, denle me gusta, comenten, compartan y nos vemos en un próximo video. Gracias y que Dios los bendiga. ¡Chao! Gracias, mi gente. Dios me los cuide.